Si yo voy a leer mañana. Buenos días. Pues sí, pero para No arreglarlo, hay. digo yo, no vas a estar así con la Vamos a organización. iniciar esta Mira lo que videoconferencia tratando un tema bastante voy a interesante hablar con Jeremías si tiene sobre tiempo de ir mañana. lo Y voy que con él es yo a la mediodía, asignatura didáctica ¿verdad? específica de las matemáticas. María ya saca listo para comer. Quiero recordarles que Y mañana esta yo te voy a ir a videoconferencia asistir. está siendo Y el grabada y va a lunes ser voy a ir a publicada en la ponerte plataforma a listo yo partir del lunes. a tu cuenta. Si acaso usted no Otro pudo piso. estar presente por alguna Recuerda que yo razón, aquí tengo en el piso, le pues, sugiero que la y en la revise en el corneta yo voy a transcurso de la poner mi semana nombre. para que ¿Va? pueda ¿Vas a sacar? eh, Y entonces, escuchar ¿cómo pues hacemos para las comer? ideas que yo presento con respecto al Porque material ahora sí, ¿no? que corresponde a la unidad 2. Sí, Entonces, pero vamos a iniciar este día hasta mañana entonces. presentando Vamos a llegar como a las 10 quizás, ¿no? el tema. Quiero recordarles que el chat está habilitado por si acaso no tiene micrófono ahí, pueden escribirme a través del chat y vamos a comenzar entonces la reunión. Ajá. Quiero recordarles que el tema, el material que tenían que haber leído este día es con respecto a la unidad 2, Pero un como no tema tenía a delicado Jeremías pero conmigo, importante, y ¿verdad? de ahí pues era. Y luego recordarles que siempre hagamos un pequeño espacio los días Vaya, entonces martes vamos a para ver a qué revisar hora puede algunos Jeremías detallitos. y que vaya si quiera Yo los días revisar, por martes si no quiero quiera quitarle mucho trabajar. tiempo. Le voy a Yo decir que estoy lo traiga. pensando en unos 15 minutos, ¿verdad? Pero podría prolongarse dependiendo, pero yo pienso que 15 minutos es suficiente para atender algunas consultas, algún comentario, etcétera. Eh, Luego, recordarles pues del mapa conceptual que está pendiente por Vaya, hacer, entonces eso lo podemos hacer a la hora que que estuvimos podamos hablando el llegar. día martes en Va. la Pero voy a hablar tutoría de primero con repaso. Jeremías porque acaba de Bueno, venir la mujer, pero le entonces, dije yo que si ella viene no hay algún mañana. comentario, Ay, alguna mañana. pregunta, bienvenidos a, a Anda con esta él. reunión y vamos a iniciar Y entonces otro con que el pues, desarrollo del tema. nada. Permítame, vamos a ver. Entonces comenzamos con el desarrollo del tema que corresponde a la unidad 2. Buenos días. Ajá, pues sí. Bueno, entonces ¿Pasó comenzamos. algo en el hospital? Bienvenidos. Vaya, bueno, Salí a la calle pues y me decís porque me dejas inquieta. vaya. ¿Por qué? No puedo. Entonces comenzamos. La unidad 2 se llama Didáctica de la Entonces, Matemática. ¿dónde estás ahorita? Vaya, porque no me adelantas algo. Didáctica de la Matemática. El objetivo Andate general de para el la baño. unidad 2, expresar un conjunto de procesos cognitivos ¿Qué te dijo la que bibliotecóloga? ¿Qué dice caractericen allí y aquí y todo? un esquema pragmático del entender en el Vaya, hacer de la entonces, educación ¿qué pasó matemática. en el hospital? Otra vez Entonces, que estamos hablando que- de procesos ok. cognitivos, es decir, todo lo que tenga que ver con los conocimientos, la construcción del conocimiento, los Qué conocimientos barbaridad. El mismo hombre o la misma mujer. adquiridos, ¿verdad? Y que caracterice un esquema pragmático, es decir, ya la aplicación, la ejecución de la acción en el aula, pero Vaya, que eso es lo relacionado que le cae con mal. la educación matemática. Vale. Entonces comenzamos.
Todo docente enfoca y realiza su labor docente partiendo de una serie de creencias, decisiones y consideraciones en relación a lo que significa enseñar matemáticas y cómo sus estudiantes adquieren los conocimientos de una manera adecuada para obtener mejores resultados. La mayoría sustentada en la experiencia personal de cada docente influyen de manera directa sobre la construcción del conocimiento de los estudiantes. Y lo que es más importante en la visión que los mismos vayan formándose de lo que es la matemática. Es decir, lo que el profesor sabe, lo que el profesor piensa, todo eso influye a la hora de enseñar, ¿verdad? Y el objetivo es que los estudiantes adquieran los conocimientos de una manera adecuada para obtener los mejores resultados. Veamos entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de continuar ya en iniciar con el desarrollo propiamente del tema. ¿Y por qué no voy a traerte ahora a mediodía, pues? Vaya, Que veamos. te vaya a dejar William mañana en la tarde. Por eso. Comenzamos entonces. No, pero como él se puede ir a dejar. Primero veamos la parte que corresponde a la asignatura en sí. La matemática es mucho más que la aritmética, el álgebra, geometría, etc. Es una manera de pensar que se utiliza para resolver diversos problemas que se nos plantean en nuestra vida cotidiana. Un modo de razonar. Vale, entonces yo te hablo otro ratito. Es un modo de exploración, investigación e invención en el cual se descubren nuevas ideas cada día. Todo esto pone de manifiesto la necesidad que tiene el ser humano de poseer una cultura matemática básica que se debe adquirir a lo largo de toda la vida y destacada en la etapa escolar. Y en este caso la didáctica de la matemática juega un papel fundamental. Vale. Es decir, aquí estamos viendo que la matemática ayuda a desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas destrezas, que las otras materias tal vez lo desarrollan, pero muy poco. En cambio, la matemática la desarrolla bien. Por eso la matemática es importante. Didáctica de las matemáticas. La didáctica de las matemáticas centra su interés en todos aquellos aspectos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de este campo de conocimiento, facilitando a maestros y docentes herramientas necesarias para impartir la docencia sobre unos cimientos consistentes, orientándole, guiándole en el ejercicio de profesión. Vale. Entonces, la didáctica de la matemática es importante porque orienta al docente, le da cimientos consistentes, lo guía en el ejercicio de su beneficio, de su profesión en beneficio del aprendizaje. Este autor, Luis Santaló, decía que se debe educar para el bien, para la verdad, para conocer y entender el universo. Y la matemática es pieza fundamental en ello. Es decir, no podemos entender bien el universo, no podemos educarnos para el bien, para la verdad y para conocer y entender el universo si no tenemos una buena formación matemática. Quiere decir que ese conocimiento, esa educación se queda corta porque le hace falta el complemento vital, que es la formación, el conocimiento matemático. Acá tenemos lo que planteaba este autor, Hussein, sobre el triángulo pedagógico, que está formado por el profesor, el alumno y lo que es el saber. Entre el profesor y el saber se da el proceso de enseñanza. Y entre el saber y el alumno está el aprendizaje. Y entre el profesor y el alumno, la formación. Esto es lo que le llaman el triángulo pedagógico. El saber está arriba y se llega a través de la enseñanza, a través del aprendizaje, y lo que se da entre el profesor y el alumno es un proceso de formación. ¿Y por qué se llama formación y no solo educación? Porque
incluye no solo la parte técnica, no solo la parte de razonamiento matemático, sino también la parte de valores, la parte humana, la parte de humanizar a la persona. Luego tenemos el triángulo didáctico, que es similar pero abarca otros aspectos. En la base está el estudiante y en la parte superior está el conocimiento y está el docente. Entre el conocimiento y el estudiante se da una relación de estudio y entre el docente y el estudiante se da una relación de mediación. Y entre el conocimiento y el docente hay una relación didáctica. Yo aquí me voy a tener un poquito en lo que es la relación de mediación entre el docente y el estudiante. Mediar significa que yo como docente voy a emplear los medios, los recursos que considero adecuados para lograr captar la atención, el interés, la acción de parte del estudiante para que comprenda los conceptos matemáticos que quiero que comprenda a través de todos esos recursos y esas actividades que yo le voy a proponer. Ahí entra en juego la creatividad del docente, la experiencia, la formación de él y el conocimiento que tiene sobre los estudiantes, ¿verdad? Es que no se va a aplicar la misma mediación con cualquier estudiante. Para eso hay que tenerlo claro. Y hay casos sencillos de mediación, solo para que nos ubiquemos en qué es eso. Un niño no quiere comer, le da en la boca y cierra bien la boca. Entonces la señora agarra la cucharita, otra cucharita, y le da de comer a un pájaro. El pájaro tranquilo come. Entonces el niño entiende que eso es comida y que hay que comérsela. Entonces la señora vuelve a intentar con el niño y el niño comienza a comer. Entonces eso, ¿cómo se llama? Ese ejemplo, eso se llama mediación. Utilicé un recurso, en este caso externo, para que el niño comprenda que se trata de comida. Luego viene el triángulo de las relaciones. Hay una relación entre el profesor y el saber, se da una transformación y adaptación del saber. Ahí entra en juego las creencias del profesor. Y entre el saber y el alumno se dan las teorías del aprendizaje, los errores, los obstáculos. Y entre el profesor y el alumno hay un contrato didáctico que lo vamos a ver más tarde. Y también hay obstáculos didácticos, porque no todo es nítido, ¿verdad? Siempre hay dificultades, pero dificultades que se pueden superar. Y en el fondo de todo el escenario, entre profesor, alumno y saber, está el contrato didáctico, que lo vamos a ver más tarde. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Primero, la transformación y adaptación del saber que hace el profesor, para que el alumno lo comprenda con mayor facilidad. Eso es lo que se llama mediación pedagógica. Y luego, entre el saber y el alumno, aparecen varias teorías del aprendizaje. Cada una presenta su enfoque, su opinión con respecto a cómo se da ese proceso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estamos viendo en este momento. Si no, pues continuamos, porque el tema es un poquito largo. Vale, vamos a continuar entonces. Permítame que necesito cierta evidencia acá. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué hora para desayunar? A las 10. Vale, vamos a ver, continuamos entonces. Didáctica de las matemáticas, la percepción, concepción y aplicación que cada sujeto, en este caso el docente, tiene de las nociones matemáticas, dependen del tipo de aprendizaje que haya recibido.
Entonces, en matemáticas, como en cualquier otra área, el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del conjunto de principios que se utilizan como marco de referencia para realizar la acción educativa. Imagínense, el profesor va a ir a realizar la acción educativa, es decir, a enseñar, a dar su clase, no la clase tradicional, eso ya quedó desfasado, es obsoleto, sino que ahora él debe tener cierta teoría de aprendizaje en la cual basar su enseñanza, debe tener un enfoque y eso lo condiciona, le determina la forma como va a ir él a enseñar. Hay que tener claro eso. Entonces yo como docente primero voy a ver, bueno, y el enfoque que yo prefiero, ¿cuál es? Ah, vaya, ahora que ya sé cuál es el enfoque, ¿será ese el enfoque más adecuado para este tipo de estudiantes y para este contenido en particular? Porque si no es el más adecuado, voy a buscar otro. Porque la clase no es para mí, es para los estudiantes. Yo solo soy guía, facilitador. Vale. Vamos ahora con otro punto, lo que es la epistemología y didáctica de la matemática. Primero veamos la palabra epistemología, que hay que irnos acostumbrando a estos términos porque los vamos a estar usando bastante. La palabra epistemología tiene su origen en las raíces griegas, que son dos. Episteme, que significa conocimiento, y logo, que significa teoría, estudio. Entonces, epistemología, según las raíces, es una teoría, un estudio acerca del conocimiento. La epistemología es, por tanto, la teoría del conocimiento. Es un concepto más amplio de la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. El conocimiento científico, abarcando la metodología, el problema de la verdad científica, de la relación entre la ciencia y la filosofía, examinando la naturaleza del conocimiento, intentando determinar sus leyes y sus límites. ¿Por qué debemos estudiar epistemología? Para mí son básicamente dos razones. Primero, para ver qué tan verdadero, qué tan científico es lo que yo estoy promoviendo, lo que yo estoy enseñando. Y segundo, porque la epistemología, después de haber analizado la serie de factores que dice acá, me permite validar. Validar significa, mire, lo que este profesor ha enseñado, la forma como lo ha enseñado es correcta, es adecuada. Pero eso no lo puede decir cualquier ciencia, solo la epistemología lo puede decir. Porque la epistemología es la que examina todo eso. No se limita a ver el producto en sí, a este es el conocimiento, sino la forma como se llegó a él. Y después dice, sí, el conocimiento es válido, el conocimiento es correcto, el conocimiento es verdadero. Por eso los profesores tenemos que conocer un poquito de epistemología. Bueno, sigamos. Entenderemos por una concepción epistemológica como el conjunto de convicciones, de conocimientos y de saberes científicos que tienden a decir cuáles son los conocimientos de los individuos o de los grupos de personas, su funcionamiento, las formas de establecer su validez, de adquirirlas y por tanto de enseñarlas y de aprenderlas. Y definimos la epistemología, el proceso científico para identificar y unificar diversas concepciones epistemológicas, en nuestro caso la matemática, a un determinado movimiento ideológico, a grupos de personas, instituciones o culturas. Vale. Traigo la pista para hacer los rollos y dejarlos por ahí. Entonces la epistemología nos ayuda porque primero identifica el tipo de conocimientos, cómo se llegó a ese conocimiento, valida el conocimiento y eso nos permite a nosotros ver cómo se va a enseñar y más o menos ver cómo el estudiante la va a aprender. Porque yo ya sé de qué clase de conocimiento estoy hablando. La epistemología me ha dado mucha información.
Pues ahora que yo ya identifiqué bien, tengo bien claro qué tipo de contenido, qué tipo de conocimiento es, puedo más o menos orientarme basado en eso para buscar la mejor forma de enseñar y la mejor forma de cómo lo van a aprender los estudiantes. Tenemos una base, esa base es epistemológica. Vale. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Voy un poco rápido porque este tema es bastante largo. Se acuerda que eran 64 páginas que me imagino que si las leyeron todas pasaron sentaditos toda una tarde. ¿Verdad? Vale. Sigamos entonces. Vamos con la otra parte. Caracterización de la práctica educativa. ¿De qué estamos hablando? De la práctica, es decir, la acción, la actividad que se da ya en el aula. Según Gascón, y son tres autores, cuatro, se encuentran la caracterización de la práctica educativa del docente de matemática, se encuentra un entremezclado de principios epistemológicos que orientan el origen, la validez y el desarrollo del conocimiento matemático que pervive en los centros educativos. El autor Gascón presenta tres epistemologías en la organización del saber matemático. Es decir, son tres tipos de epistemología. La euclídea, que es la más antigua, la cuasi empírica, que es un poquito mejor que la euclídea, y la otra, que es la constructivista, que hasta donde yo sé, pues, es la que está vigente. Eh, el otro autor, Ernest, defiende una filosofía absolutista y otra falibilista, mientras que los autores Spirka y Lerman señalan dos, la del contexto de justificación y la del contexto del descubrimiento. Es casi lo mismo, pero es un juego de palabras. Bueno, digamos, no sé si hay alguna pregunta acá, porque vamos a entrar con el tema de la caracterización de la práctica. Es decir, hay la práctica, según Gascón, que me parece que es más concreto, hay tres tipos de epistemología aplicada a la matemática. Vale, vamos a comenzar a ver entonces esos tipos, ya en detalle. Sigamos. Para Gascón, esta perspectiva teórica se enmarca en el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. Fíjense que la perspectiva esta de Gascón, al final de cuentas, dice que hay tres ramas. Logicismo, basado en la lógica matemática, el razonamiento matemático. El formalismo y el intuicionismo. Dice que el primero pretende reducir la matemática a la lógica. Todo es pura lógica, todo es razonamiento matemático. Y el segundo, que es el formalismo, intenta construir una metateoría. Porque el formalismo es como los contadores, ¿verdad? Son bien cuadrados. Todo va bien estructurado, teorema 1, teorema 2, axioma 1, axioma 2, etcétera, etcétera. Todo muy ordenadito. Para un matemático de profesión está bien, ¿verdad? Pero imagina un estudiante de tercer año de bachillerato. Bueno, pero vamos con el tercero. El tercero persigue recortar el saber matemático hasta lograr una síntesis trivialmente segura. El intuicionismo tiene que ver con la intuición. En matemática necesitamos la intuición, pero no nos podemos quedar solo con eso. El intuicionismo pretende reducir todo, hacer una síntesis, pero esa síntesis que sea de utilidad. Está bien el intento, pero yo siento que se queda corto. Según Gascón, esta concepción ha dado pie a un par de estilos didácticos considerados desde su perspectiva como clásicos, los cuales son el teoricismo y el tecnicismo, que ya los vamos a ver más enseguida, pero podemos adelantar que el teoricismo, como su nombre lo indica, lo que hace es revisar todo y establecer una teoría, que según ellos ahí está todo. Para un matemático sí, ¿verdad? Pero imagínense que estamos pensando en estudiantes. Y luego está el tecnicismo. El tecnicismo son procesos, son algoritmos. Usted los aplica y ahí va todo, pues. Pero eso lo puede hacer una computadora.
Hay cosas que no puede hacer la computadora. Ahí es donde necesitamos la matemática y ahí es donde realmente se nota si hay o no hay destrezas, habilidades en el área de matemática. Va, sigamos. El teoricismo coloca el énfasis en los conocimientos terminados y estructurados, en teorías al estilo euclidiano. Presta poca atención a la actividad matemática desarrollada durante la construcción de la teoría. Solo le interesa el resultado final. Eso de que le interese solo el resultado final no es bueno, porque no está valorando todo aquel desarrollo cognitivo que se dio en el proceso. El estudiante discutió, el estudiante pensó, el estudiante creó, analizó. Eso hay que valorarlo. Y en el tecnicismo, la enseñanza y el aprendizaje de la matemática son los actos de enseñar y aprender procesos algorítmicos para manipular los modelos algebraicos derivados de los conceptos matemáticos. Aplique estos pasos y ya, usted es buen matemático. Aparentemente sí, ¿verdad? Pero no. ¿Y qué tal si se le olvidan los pasos? ¿Qué tal si se le olvida el algoritmo? Ya no pudo resolver nada. Porque como usted no está utilizando su creatividad, su imaginación, el análisis, usted está solo memorizando. ¿Cuál es el esquema de esto? Son 4 pasos. Primero, presentar. Mire, este es el proceso que vamos a estudiar hoy. Describirlo, mire, así se hace. Paso 1, paso 2, paso 3. Ejemplificar, le voy a poner un ejemplo. En este ejercicio yo aplico tal cosa. Y por último, le voy a poner 10 ejercicios más o menos similares para que ustedes lo resuelvan. Este es lo clásico, que hoy ya no se usa mucho, o por lo menos no debería usarse, porque ahora estamos hablando del enfoque del método de resolución de problemas, que lo vamos a ver al final de esta presentación. La otra, la perspectiva cuasi empírica de la matemática, tiene sus orígenes en el trabajo de Lakatos en los años 70. Esta perspectiva sostiene que el desarrollo de los conocimientos matemáticos no proviene de la inferencia realizada a partir de la veracidad y consistencia de los axiomas que sustentan las teorías matemáticas, sino de los llamados principios básicos que permiten deducir de manera efectiva los resultados que se espera obtener. Vale. Entonces, los axiomas, claro, en matemáticas son sagrados, ¿verdad? Pero dice que no hay que basarse en eso, sino en los principios básicos. Es que los principios básicos son como más generales, más flexibles, más fáciles de aplicar. Según Gascón, a partir de la perspectiva cuasi empírica, se originan 2 nuevos estilos didácticos, que son el modernismo y el procedimentalismo, que en oposición a los clásicos indican que la enseñanza matemática no es un proceso mecánico y trivial controlado por el docente. Vale, mira, aquí hay una afirmación poderosa. La enseñanza de la matemática no es un proceso mecánico. Si es mecánico, entonces puede hacerlo una máquina, se le dan los pasos a seguir y ya estuvo. Y lo hace mejor, más rápido que un ser humano. Y además que la enseñanza no es un proceso trivial, o sea, no es tan simple, no es tanto como a veces lo presenta el profesor. Mire, siga estos pasos y ya va a poder hacer 1000 ejercicios. Así de fácil, tan trivial. Yo llevo anotado los pasos y pónganme todos los ejercicios que quiero y me saco 10. Entonces, la matemática verdadera no es así. Porque imagine, usted le plantea un problema al estudiante, no hay ni por dónde comenzar. Ahí no hay pasos a seguir. Al final lo resuelve, pero cuando viene a resolverlo, ha hecho un ejercicio mental fuerte. Sus conocimientos previos los ha tenido que cambiar, modificar, porque ahora descubrió otras cosas. Y entonces ya no es tan trivial.
A eso se refiere. El modernismo, que es la otra rama, es un estilo didáctico que concibe el aprendizaje como un proceso de descubrimiento encaminado a promover la autonomía del individuo para gestionar su conocimiento. Este estilo, según Gascón, fundamenta la enseñanza de la matemática en el manejo de técnicas como la conjetura, la analogía y el contraejemplo para explorar la solución a problemas no triviales que intentan ajustarse a los dominios conceptuales del estudiante y son análogos a los que se propone en los eventos de competencia a objeto de que la exploración sea verdaderamente libre, original. El modernismo ha avanzado bastante porque dice que la enseñanza de la matemática debe incluir el manejo de técnicas ya de alto nivel, como son la conjetura, la analogía y el contraejemplo. Las va a usar esas técnicas para ir buscándole solución a un problema interesante que el docente ha planteado. Entonces, en el folleto decía, que lo vamos a ver más adelante, que esa parte dura 20, 22 minutos, no puede durar más, porque entonces el estudiante dice, no, definitivamente esto no se puede resolver y tira la toalla, y no debe tirar la toalla. El problema, sí, es problema, no hay un algoritmo que me diga así se hace, pero se puede resolver. En 20 minutos los estudiantes han discutido y al final dicen, no, ya encontré por dónde llevar la solución. Vale, sigamos. La otra rama, que es el procedimentalismo, argumenta que el manejo de técnicas útiles para resolver problemas se torna en una habilidad estéril si no se cuenta con conocimientos particulares del campo donde se origina el problema que garanticen la aplicación estratégica de estas técnicas. Gascón relaciona dos instantes o dimensiones de la actuación matemática. Primero, utilizar los conocimientos relativos a la temática en la aclaración del problema. Y segundo, usar las habilidades en el manejo apropiado de las técnicas para abordar la solución del problema. Es decir, aquí hay como dos partes, ¿verdad? ¿De qué trata el problema? Entonces, tengo que darle al estudiante cierta información para que se ubique en ese ambiente de donde ha surgido el problema. Yo puedo conocer lo que decimos el escenario, el ambiente, cómo funciona ese ambiente, para que yo pueda comprender en qué consiste el problema. Y hasta después, usar las habilidades en el manejo apropiado de las técnicas. Yo tengo varias técnicas como profesor y como alumno, y las puedo usar bien. Si yo ya comprendí bien el problema y el maestro me dio información acerca del ambiente, el escenario donde surge ese problema, ahora vengo yo, analizo, relaciono, interpreto y luego comienzo a aplicar las técnicas que se supone que yo ya conozco y que las puedo manejar bien para encontrarle la solución al problema. Entonces, ¿cuál es la secuencia? La secuencia ya no es tan simple como la anterior. Vale, dice acá, presentación del problema. Vale, miren señores, esto es lo que vamos a resolver. Descripción, en la descripción puede entrar la información sobre el ambiente, el escenario, puede también entrar en juego las técnicas, una serie de técnicas que podrían ser de ayuda una vez hemos entendido bien el problema. Luego el tercer paso es la aplicación. Vaya, o ya con toda la información y con todo ese montón de técnicas, viene la aplicación. Resolvamos este lío. Y luego la consolidación. En la consolidación, el estudiante, por ejemplo, pasa a exponer cómo fue que encontraron la solución, las dificultades que tuvieron, el análisis que tuvieron que hacer. Y luego el docente también, ¿verdad? Puede reforzar diciendo, mire, este análisis que hicimos nos permite ir desarrollando más las competencias que quiere el Ministerio de Educación, como por ejemplo razonamiento lógico-matemático, comunicación matemática, etcétera, etcétera.
O podría decir, mire, esto que hemos hecho es de gran utilidad en la vida real por tal y tal cosa. Eso es la consolidación. O hacer una evaluación, vaya, vamos a resolver esto. Las perspectivas teóricas cuasi empíricas derivadas del trabajo de Lakatos marcan el inicio de la era que considera la heurística como la esencia de la matemática y no los resultados como se proponía en la epistemología de Euclides. Tal perspectiva, en opinión de Sierpinska y Lerman, es una reconstrucción racional de los procesos del pensamiento al momento de enunciar y justificar los hallazgos, y no del instante que realiza el hallazgo. Es decir, aquí ha cambiado en las teorías cuasi empíricas, porque considera a la heurística como la esencia de la matemática, y no los resultados. Es decir, ¿la heurística qué es? La heurística es aquella disciplina que me ayuda para buscar, para investigar, para indagar, me da técnica, me da procedimientos que bien aplicados me hacen descubrir un montón de detalles, un montón de información que antes no tenía. Por eso dice que la heurística es la esencia de la matemática, pero es la esencia porque estamos hablando no de un proceso mecánico, sino de un proceso de análisis frente a un problema. Y no debemos basarnos exclusivamente en los resultados, como decían los de la teoría euclídea. Respuesta buena, 10. Respuesta mala, 0. ¿Y el proceso dónde queda? El razonamiento que utilizó, ¿dónde queda? Ay, que mira, a la hora de la hora se equivocó en el signo, sí, pero lo demás lo hizo bien. Ese es el problema con la teoría euclídea, ¿verdad? Que son bien cuadrados. Pero no. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta antes de continuar? Que vamos a entrar con otra cosa interesante. Veamos si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, bienvenido a los compañeros que se acaban de incorporar. Estamos desarrollando este tema que para mí es bien importante en su carrera. Ya todas las materias son importantes, por supuesto, pero esto que estamos viendo ahora, si no lo manejamos bien, pues probablemente vamos a tener dificultades a la hora de realizar nuestro trabajo. Bueno, entonces continuamos. Permítame. Licenciado Ramos, bienvenido. No sé si quiere dirigirse aquí a los estudiantes. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros al coordinador, el licenciado Ramos. Si quiere, licenciado, lo escuchamos. Puede enviar su saludo aquí a los estudiantes. Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días. No sé si me escuchan. Buenos días, licenciado, si se le escucha. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos pendientes por si nos quieren hacer alguna duda, inquietud que tengan sobre el respecto de la materia, algo que quieran comentar o alguna situación que se ha presentado. Aquí estamos para apoyarles y para darles toda la orientación, tanto académica, de las actividades como de los procesos académicos. Aquí están los medios oficiales para realizar estas consultas, que está el correo institucional, está el foro de dudas y consultas, y también está el correo institucional, que tanto del tutor, el licenciado Celestino, como mi correo. Entonces, ahí están los medios para poder realizar sus dudas. Saludos, y cualquier duda o inquietud que tengan me la pueden realizar en este momento. Pero muchas gracias, licenciado. Ya escucharon, jóvenes, si tienen alguna inquietud, tenemos la presencia la participación también del licenciado Ramos. Así que
Si no hay algún comentario que quieran hacerle, alguna pregunta, entonces continuamos con el tema, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el siguiente apartado que habla sobre la epistemología y las praxis educativas en los docentes. El docente no debe olvidar que la matemática es ciencia y no un juego didáctico. Se trata de profundizar en los aspectos ontológicos y epistémicos. Y aquí mencionan el caso de los griegos, ¿verdad? Para los griegos, la matemática era sabiduría, no unos simples juegos para desarrollar cierta habilidad mental, como a veces la gente lo quiere ver. Los griegos eran serios, ¿verdad? Ellos estaban decididos a estudiar la realidad, filosofando, y para ellos la matemática era sabiduría, no era un simple ejercicio mental. Ahora hemos avanzado más, hemos dicho la matemática es una ciencia, con todo lo que ese nombre o ese apellido significa, ciencia. Es decir, entramos con el método científico y con todo lo que la ciencia requiere. Eso es importante tomarlo en cuenta porque la gente a veces dice, bueno, este es un ejercicio mental nada más. Si quiero lo aprendo, si no quiero no lo aprendo. Para los griegos no era así. Es que el que no sabía matemática en Grecia era a saber qué, pero no era un ser humano completo. Ese era el problema, tan vital, tan fundamental que así lo veían ellos. Sigamos. La actividad matemática es una determinada manera de pensar, actuar y dialogar con sus contenidos abstractos y sobre la vida misma. Este doble aspecto traduce las dimensiones de investigación y docencia. Entonces, actividad matemática significa cierta forma de pensar, de actuar y dialogar. ¿Sobre qué? Sobre dos cosas. Sobre los contenidos abstractos, es decir, aquellos conceptos matemáticos que en sí son abstractos, y sobre la vida misma. Porque esos conceptos abstractos existen, porque al aplicarlos yo puedo comprender mejor la vida misma, los diferentes aspectos de la vida. Entonces van relacionados, y eso tengo que estar consciente de eso. Vale, ahora vamos a entrar a lo que es el contrato didáctico, que es una parte importante. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de meternos con lo del siguiente apartado, que es el contrato didáctico. ¿Qué idea tienen ustedes del contrato didáctico? A ver, díganme, o yo pregunto. Me imagino que han leído algo, ¿va? Imagínense, solo el nombre, ¿va? Contrato. Cuando usted firma un contrato en una empresa y usted ya es empleado de esa empresa, el contrato le dice muchas cosas. Si no lo cumple la empresa, usted puede demandar. Y si usted no lo cumple, la empresa lo puede despedir o lo puede demandar. Eso es un contrato, hablando como empresa. Pero aquí dice contrato didáctico. Ya es otro rumbo. A ver, ¿qué idea tienen ustedes de eso? Me gustaría escucharlo. A ver, díganme. O escríbanme en el chat, si no tienen ahí un micrófono. El chat está habilitado. Antes de entrar en eso, contrato didáctico. Ya más o menos nos ubicamos con lo que es la didáctica, ya nos ubicamos con lo que es la matemática, ya nos ubicamos con lo que es didáctica de la matemática. Ahora entramos en otro rumbo, contrato, pero no cualquier contrato, sino didáctico. Bueno, voy a presentar unas ideas, tal vez con eso se animan a hacer algún comentario. Vale. Contrato didáctico. En el proceso de observación del niño con fracaso electivo. ¿Electivo por qué? Mire, hay muchachos que son muy buenos en otras asignaturas, pero en matemáticas salieron mal. El lío es por qué, ¿verdad? Podría ser que llegaron llenos de prejuicios. La mamá le dijo, es que la matemática es difícil. Ya el niño ya iba con prejuicios. Podría ser que el maestro no aplicó la mejor forma de enseñar. Bueno, hay una serie de factores. La cosa es que se dan esos casos, muchachos que llevan 9, 10 en las otras asignaturas, pero en matemática van por el suelo.
Quiere decir que el niño es inteligente, pero que algo no anda bien con la matemática. Vale. Entonces, frente a todos estos casos, surge la necesidad de crear el concepto de contrato didáctico. De acuerdo con los planteamientos del autor Bruce Shaw, todo saber enseñado trae consigo la conformación de un contrato didáctico que tiene en cuenta la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas y la relación entre docente y estudiante. Son esos aspectos los que abarca el contrato didáctico. La enseñanza, aprendizaje, no de cualquier ciencia, sino de las matemáticas. Y por otra parte, la relación que hay, que necesariamente tiene que existir entre docentes y estudiantes. Rousseau define el contrato didáctico como un conjunto de comportamientos del maestro que son esperados por el estudiante y de comportamientos del estudiante que son esperados por el maestro. O sea, básicamente es eso. De ahí le podemos poner una serie de cosas, pero en esencia es eso. ¿Qué esperan los estudiantes del profesor de matemáticas? Las expectativas, lo que a ellos les gustaría. Y por otra parte, ¿qué espera el docente de sus estudiantes? Que esto implica una serie de cosas que lo vamos a ver después. Estos roles, estos comportamientos regulan el funcionamiento de la clase. O sea, la clase va a ser buena, interesante, atractiva, aburrida, pésima, grosera, dependiendo de estos comportamientos. Y además define los roles de cada uno y al mismo tiempo le asigna tareas. Otro detalle importante es que el contrato tiene componentes explícitos e implícitos. El problema es que los explícitos son pocos. Buenos días. La mayoría son implícitos. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, dígame. Sí, con respecto al contrato didáctico, hoy en día se enseña de una manera tradicional en base a un conjunto, digamos, también hoy con el nuevo programa de SMATE, muchos docentes que no son del área de matemáticas lo sienten como muy pesado, es decir, la metodología, las estrategias que trae, lo sienten como un poco complicado y han manifestado algunos inconvenientes a la hora de implementar los contenidos didácticos. Sí, sí, es cierto. Acuérdense que la mayoría de docentes, no todos, pero la mayoría, ya son bastante mayores y su formación en matemáticas fue al estilo tradicional, ¿verdad? Sin complicaciones. El estilo clásico, llegaba el profesor de matemáticas, explicaba un ejercicio en la pizarra y después ponía 10 ejercicios para que lo resuelvan en la clase, y si los estudiantes lo resolvían aplicando el proceso, eran buenos estudiantes, eran inteligentes los estudiantes. Entonces el maestro quiere seguir con ese método, pero ese método ya vimos que no es el idóneo, no es el mejor, por diversas razones, ¿verdad? Entonces el libro en mate lo que hace es volver la clase un poco más activa, para que el estudiante se involucre, para que el estudiante razone, analice, no simplemente sea una máquina que va a aplicar un procedimiento y ya. Entonces el profesor no está muy acostumbrado a eso. Y peor, el docente que lo han obligado a dar matemáticas sin ser profesor de matemáticas. Pero no, el libro en mate tal vez no sea una obra perfecta, pero ha avanzado bastante en diversas áreas. Y para mí que el docente se va a ir acostumbrando al ver los resultados, ¿verdad? Porque el estudiante ahora entiende, mire, hoy están enseñando matemáticas de otra forma. Bueno, al menos es lo que me han dicho los estudiantes de tercer ciclo, que a veces yo trabajo con ellos en el área de matemáticas,
me dice, mira, ahora el libro mate está bonito, está algo pesadito, pero está interesante. Ya la clase me dice, ya no es tan aburrida como antes. Imaginen los comentarios. ¿Ve? Bueno, si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, sigamos entonces. Esto era con respecto al contrato. Ese contrato es el conjunto de reglas que determinan una pequeña parte explícitamente, pero sobre todo implícitamente, en lo que cada socio de la relación didáctica deberá hacer y lo que de alguna manera deberá exigir al otro. Entonces aquí hay pocas cosas que son explícitas, mire, usted debe hacer esto, pero hay otras que son implícitas. Por ejemplo, la buena conducta en el aula probablemente no está del todo reflejada así claramente en el contrato, pero se asume de manera implícita que yo en la clase tengo que comportarme como Dios manda, porque este no es un parque de diversiones, es una sala donde venimos a aprender a razonar lógicamente a través de la resolución de problemas. Bueno, digamos, los efectos del contrato didáctico, pero antes, ¿está claro entonces? ¿Tenemos clarísima la idea de qué es un contrato didáctico o estamos algo perdiditos? A ver, me gustaría saber eso antes de entrar ya con lo demás, porque ahorita estamos en la parte de... Sí, está claro. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces, vamos ahora ya con los detalles. Los efectos. Los efectos han sido reportados por Brousseau y se refieren al docente en una situación de enseñanza en relación a un objeto matemático. También son conocidos como fenómenos de la didáctica, ya que están ligados al control de la transposición didáctica y pueden afectar a toda una comunidad durante generaciones. Es decir, los efectos tienen mucho que ver con lo que se llama transposición didáctica. Transposición didáctica, como lo vimos en la videoconferencia anterior, hace 15 días, se refiere a que el docente tiene claro los conceptos matemáticos, pero él tiene que ajustarlos, mediar para que esos mismos conceptos puedan ser comprendidos por el estudiante, pero bajarlos, ubicarse en la edad de los estudiantes, en los conocimientos previos del estudiante, en el nivel en que está, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se le llama transposición didáctica. Y yo me tengo que ubicar, me tengo que adecuar al nivel de estudiante, al tipo de estudiante, etcétera, etcétera. Eso se llama transposición. Son los mismos conceptos los que voy a presentar, pero no en la forma como yo lo recibí. Yo, licenciado en matemáticas, sino que en la forma como debería recibirlo un alumno de 9º grado, por ejemplo, un alumno de 2º año de bachillerato. Vaya, vamos ahora con los diferentes efectos que menciona el folleto, los vamos a revisar rapidito porque son muchos efectos, bueno, no tanto, pero vaya, el primer efecto, efecto Topaz y el control de la incertidumbre. El conocimiento pretendido desaparece y solo queda el juego de palabras como aplica esta regla, asociada a una representación que desconoce el objeto matemático. Se evidencian cambios de preguntas por parte del docente para llevar a un estudiante a una respuesta. Es decir, el profesor llega y le dice, va a aplicar esta regla para resolver eso. Y lo presiona un poquito para que así lo haga. El estudiante, para no complicarse y sacar 10, trata de aplicarlo adecuadamente. Y como hizo bien las cosas, tiene 10, aparece como estudiante inteligente. Pero en realidad, eso que él hizo puede ser sustituido por una máquina. ¿Qué es un programa y una computadora? Una serie de pasos que le decimos a la máquina, haga esto, después esto, después esto. Y la máquina lo hace a alta velocidad sin equivocarse. Eso es lo que está pasando acá. ¿Ya? Y el docente se siente contento porque dice que cabal, todos hicieron los ejercicios, dieron la respuesta correcta y él se siente un excelente maestro. No es que sea malo, pero es que se quedó corto. ¿Dónde queda, por ejemplo, la parte del razonamiento matemático? Sí, razonó un poco porque aplicó las reglas, pero
Y el concepto matemático abstracto lo habrá comprendido el estudiante después de los ejercicios, sí o no. Esa es la duda que queda en el aire. Va, sigamos. El efecto Jordan o el malentendido fundamental se presenta cuando el docente considera que el estudiante se debe aprender una regla porque siempre se va a usar, generando esquemas mal formados. El efecto Jordan hace referencia al procedimiento que muestra el docente y que debe realizar los estudiantes para una correcta solución. El docente espera que el estudiante realice procesos similares que señalen comprensión de la forma como debe resolverse. Sin embargo, el estudiante solo repite procesos, lo que no significa necesariamente la apropiación de objetos matemáticos. Entonces, el estudiante aprende a aplicar ciertos procesos. Ese es el gran aprendizaje. No se apropió del objeto matemático, no logró ir más allá para comprender el concepto matemático que en sí es abstracto. Así que la idea de dar la clase de matemática y todo lo que hacemos en el aula es que al final de cuentas el estudiante se va a apropiar del objeto matemático, va a comprender bien el concepto matemático. ¿Y por qué no se lo dimos de un solo el concepto matemático abstracto? Porque eso probablemente no lo va a comprender. Pero si yo le pongo una serie de actividades para que él, mediante su razonamiento, mediante su análisis, su trabajo y la aplicación de ciertas reglas, él va a llegar a la comprensión de lo que es el concepto matemático abstracto. El efecto Dines. El docente cree que si el diseñador afirma que el instrumento funciona, funcionará también en mi clase y con mis estudiantes. En este caso, el docente solo hace uso de un instrumento diseñado para enseñanza de las matemáticas, pero se olvida de realizar adaptaciones que permitan paulatinamente un uso adecuado y que alcance los objetivos para los cuales ha sido diseñado. En consecuencia, a la falta de intervención del docente como mediador del saber, el estudiante no da muestra de conocimiento, ya que no es capaz de realizar cambios. Asimismo, el instrumento pierde valor didáctico. Aquí tenemos que a veces se inventan métodos, ahora no solo métodos, también software de matemática, hay una variedad. Unos bonitos, unos medio bonitos y otros que a ver qué andan pensando. Vale. Y el que lo diseña dice, mire, a mí me funcionó, esto es bueno, tome, úselo, aplíquelo. Y bueno, si lo dice él, vea que hasta premio le dieron por eso, quiere decir que esto es válido. Y yo llego y lo aplico. Pero no es así tan fácil. Porque habrá que ver si ese software, ese método que acaban de inventar, es el más adecuado para este tipo de estudiantes, para este tema que voy a desarrollar. El hecho que le hayan premiado por haber inventado eso no quiere decir que aquí me va a funcionar. Pero si yo como docente observo que es bueno, probablemente voy a hacer una mediación para poderlo utilizar. Vale, por ejemplo, GeoGebra. En GeoGebra se pueden graficar funciones, estoy hablando de tercer ciclo. Se pueden graficar funciones, quedan los gráficos bien bonitos. Pero yo no puedo llegar y decir, vaya, vamos a aprender a graficar funciones. Va, ya estuvo. Ya pudo hacerla, tiene 10. Pero preguntémosle, ¿sabe usted qué es una función? ¿Sabe cuál es la utilidad de graficar esto? Discutamos eso primero. ¿Y por qué vamos a aprender a hacerlo con GeoGebra? Porque al final de cuentas esto se vuelve mecánico y mejor que lo haga la máquina. Nosotros nos vamos a ocupar en razonar, en pensar en cosas mucho más complejas. Entonces yo ahí ya estoy haciendo como una mediación, estoy acomodando, siempre voy a usar GeoGebra, pero las condiciones, las adecuaciones del caso. No quiero que estos alumnos
puedan graficar funciones y no sepan qué es una función o para qué sirve ya en la vida real. No, el de la formación debe ser completa. Sigamos. El deslizamiento metacognitivo surge cuando una actividad de enseñanza ha fracasado y el docente utiliza sus propios instrumentos alejados del conocimiento matemático, provocando otras dificultades. Para superar las dificultades se señalan nuevos objetos de enseñanza que terminan por alejar al estudiante de las intenciones reales de enseñanza-aprendizaje que se pretendía y limitándolo al uso adecuado de un nuevo instrumento. Aquí que es casi parecido al anterior. Yo llego, utilizo un instrumento que me han dado, no funciona y eso causa más dificultades al alumno. El tema era complejo, el concepto era muy abstracto. Yo llego con un instrumento que no funciona, que no me ayudó en nada para lograr aprender ese tema. Entonces eso le crea un montón de dificultades al estudiante, puede traumarlo también para decir, bueno, esto es complicado. Y tal vez no lo es. Y otro, el uso abusivo de la analogía. La analogía es un recurso que puede favorecer el aumento de conocimiento de los estudiantes, particularmente cuando es utilizada de manera coherente. Sin embargo, su uso inadecuado repercute en la aparición del efecto topaz, lo que representa la desaparición total del objeto matemático. Entonces, la analogía bien usada y sin abusar de ella es de gran utilidad, pero el docente tiene que ser cuidadoso. Por eso que se debe tener un dominio completo del tema que se va a enseñar, pero también se debe tener un conocimiento completo del tipo de estudiante, conocer al estudiante, las dificultades, las habilidades que tiene el estudiante, para ver si esto cuadra o no cuadra. Sigamos. Envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Permítame un momentito, voy a cerrar la puerta que aquí han venido a poner un vehículo. No fue fácil. La palabra de Dios dice que el hombre vivió permanentes cambios y a nosotros. La Biblia dice que el sacrificio perfecto. Voy a tirarlo ahí, ya lo voy a agarrar. Por ahí tiren. Ahí. Ese sacrificio somos nosotros. Somos nosotros. Por eso esta mañana nosotros agradecemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora con nosotros declaramos bendiciones. Declaramos esta mañana. Bueno, vamos con la otra. El envejecimiento de las situaciones de enseñanza. El docente reproduce las situaciones de enseñanza cierta cantidad de veces con diferentes grupos y no obtiene los mismos resultados. Esto hace que se cuestione sobre la efectividad de la actividad y lleva a pensar en los aspectos que debe cambiar para la renovación de las situaciones didácticas. Entonces, imagina el tema, el nombre, envejecimiento de las situaciones de enseñanza. La misma situación cada año, como que si los estudiantes son los mismos. A lo mejor yo como docente, bueno, esto me funcionó el año pasado. Sí, pero ahora tengo otros estudiantes. Voy a ver qué clase de estudiantes son para ver si esa misma situación les voy a presentar o la voy a tener que modificar o simplemente cambiar para que no se dé lo que dice acá, envejecimiento. Lo mismo y lo mismo. Aquí tenemos un resumen que no lo voy a leer porque ya más o menos explicamos. Usted tiene la tablita en su guía. Yo sí le sugeriría que
que se tome su tiempito, mañana, domingo, que tal vez no va a estar muy saturado de cosas, agárrese un par de horas y lea estos cuadritos que son importantes. No me detengo porque ya lo vimos. Ahora vamos con las cláusulas. ¿Hay alguna pregunta antes de entrar con las cláusulas del contrato? ¿Vamos bien? Va, entonces vamos con las cláusulas. Entonces, permítame un momento. Sí, vamos bien. Va, vamos con las cláusulas del contrato. Esas cláusulas son delicadas, pero ahorita las vamos a revisar rapidito porque acuérdense que el tema es un poco extenso, son 64 páginas del folleto, todas muy interesantes. Cláusulas. Las cláusulas han sido reportadas por Chevalier y analizadas con otros como por ejemplo Damore y corresponden a la actuación del estudiante frente al saber matemático, independientemente si está o no está el docente. O sea, aquí estas cláusulas tienen que ver más que todo con la actuación del estudiante. Y fíjense bien lo que decimos acá, actuación. No estoy hablando de intenciones. Es que miren, no lo hice con mala intención. No, aquí no estamos hablando de intenciones. Actuaciones, hechos concretos. ¿Qué hizo o qué no hizo el estudiante? La presencia del docente no es necesaria como tal, ya que se evidencia su existencia a través de las interacciones, respuestas y acciones del estudiante, las cuales suelen estar sujetas a palabras o actuaciones que han sido reproducidas por el docente. Vaya, vamos con las cláusulas. Todo problema tiene una solución. El estudiante se las ingenia para contestar un problema en el que los datos dados no son adecuados para responder a una pregunta específica. Vale. Esta concepción, esta es una cláusula de confianza en el docente hacia la imagen de la matemática, ya que los estudiantes creen que siempre hay solución. Esta es la primera cláusula. La solución tal vez no es tan obvia, tal vez requiere cierto análisis, cierta aplicación de algunas técnicas, etcétera, etcétera, pero solución hay. Esa es la primera cláusula del contrato. Segundo, todos los problemas tienen solución ligada a los datos netamente numéricos. El estudiante se enfrenta con un problema y reconoce que tiene una solución ligada únicamente a los datos numéricos que aparecen en el enunciado. Si no se presentan dichos datos, el estudiante inventa una respuesta incoherente, pero con la que se siente cómodo. O bien usa los datos una vez en el orden del enunciado con operaciones de Canadell y sin tener en cuenta otras implicaciones. Todos los problemas, dice, tienen solución ligada a los datos netamente numéricos. Y el estudiante busca esos datos. Cuando hablamos de solución de problemas, el método de resolución de problemas, es el docente quien debe dar cierta información que el estudiante probablemente va a necesitar para poder encontrarle solución al problema. Y la tercera, exigencia de la justificación formal. El estudiante piensa que las operaciones o procedimientos son necesarios para que un problema sea realmente resuelto y por tanto tiene que descubrir cuál es el algoritmo correcto, lo cual viene señalado por una regla explícita que ha manifestado el docente con anterioridad. Deben justificar su respuesta. Sin embargo, existen muchas situaciones que no requieren de cálculo para ser solucionadas, pero el estudiante se siente obligado a escribir una organización lógica y formal más exigente. El estudiante está acostumbrado a justificar su trabajo. Si, por ejemplo, está haciendo una demostración, poner a la par qué propiedad aplicó, cuál teorema aplicó, cuál axioma. Sin embargo, lo que dice aquí es que no siempre habrá casos en donde el razonamiento va por otro rumbo, no necesariamente formal, basado en tales y tales acciones. A eso se refiere, que está bien que lo haga, pero que hay excepciones. Otra cláusula, el docente no asigna problemas sin solución. El estudiante cree que todo problema tiene solución. Está bien, ¿verdad?
porque tampoco vamos a ponerle cosas imposibles a los estudiantes. Pero si el estudiante sabe que el problema que le ha asignado el docente tiene solución, pues tendrá que encontrarla. A veces no es tan fácil encontrarla. La siguiente cláusula, un problema real es diferente a un problema escolar. El estudiante identifica que los problemas escolares son condiciones artificiales diseñadas por el docente para que él realice cálculos y que los problemas reales son las situaciones que se dan fuera del aula, que son ciertas y que no necesariamente necesitan de cálculo para dar una solución. Acá el estudiante ve un divorcio, una separación entre la escuela y la realidad que vivimos. Pero en realidad no hay divorcio, no hay separación. Vale, por ejemplo, yo he dicho varias veces lo que decía mi profesor de motores en la universidad. Lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar y convertir en un número, en una cantidad, no existe. Eso me obliga a usar las matemáticas. Ah, mire, este problemita de cálculo que me ha puesto el profesor en la clase no tiene nada que ver con lo de allá afuera. Pues sí, tiene mucho que ver. El problema es que nos hemos acostumbrado a un divorcio. Saliendo en un poquito de matemáticas, yo ya les he contado el caso del SIDA en el área de ciencias. La maestra de ciencias desarrolló el tema del SIDA, casi no le pusieron atención, el estudiante pensó que era un puro cuento, pero la maestra dijo, voy a aplicar el método de aprendizaje basado en proyectos. Y les planteó un proyecto, vaya, me van a desarrollar este proyecto. Y resulta que el proyecto implicaba ir a un hospital, hablar con el enfermo, hablar con el médico que atendía a ese enfermo, con los parientes del enfermo, con la psicóloga que lo atendía a este señor, con la nutricionista, etcétera, etcétera. Y cuando hablaron con todos ellos, quedaron asustados y dijeron, por eso es que este tema nos lo dan en la clase de ciencia en la escuela, porque la realidad los asustó. Entonces aquí, de alguna forma, habrá que hacerle ver al estudiante que todo lo que aprendemos en matemática tiene aplicación real, concreta, afuera, en la vida real. Entonces, y mostrarle, de alguna forma, el uso que podría darse en la vida real de los conceptos matemáticos. Bueno, sigamos. Si el problema no tiene solución, el docente lo notifica. El estudiante espera que cuando el problema definitivamente no tiene solución, el docente por lo menos va a decir, no, es de más, aquí ya no sigamos, que esto no tiene solución. Y la delegación formal, el estudiante cree que su única responsabilidad es saber qué operación realizar y con cuáles números. Y es totalmente independiente a él los resultados e interpretaciones que puedan darse a dicho resultado. En pocas palabras, le toca al algoritmo, o mejor aún a la máquina, dar cuenta de la coherencia. Es lo que él cree, pero realmente no. ¿Ya? Es él quien debe dar cuenta. Yo lo hice así y así por tales y tales razones. Que el profesor, demostrarle al profesor que hemos aplicado el razonamiento lógico matemático de manera óptima y cada paso que hemos dado está bien justificado. Y luego la cláusula del control semántico. El estudiante desconoce la naturaleza de la pregunta, por tanto su respuesta no es objetiva para los planteamientos que el docente espera sean evidenciados. Así como el estudiante considera que existen trucos matemáticos cuando quiere referirse a errores en los problemas. Sin embargo, lo que ocurre es que el estudiante no logra controlar que la respuesta sea semánticamente coherente con la pregunta propuesta. Ajá. Vale. Aquí con la semántica hay que tener cuidado. Cuando usted plantea un problema, asegúrese de que el problema ha sido interpretado, entendido correctamente.
porque la clase va a basarse en eso. Podría ser que el planteamiento del problema no sea el más adecuado y el estudiante lo interprete de otra forma diferente a como el profesor lo comprende. Y a veces nosotros como docentes somos los que fallamos a la hora de redactar, a la hora de escribir, a la hora de plantear el problema. Voy a poner aquí un ejemplo que no es de matemática, pero que ilustra esto. Hace tiempo, no sé si todavía lo hacen, pero hace tiempo, cuando una empresa necesitaba un empleado, publicaba en el diario el aviso. Se necesita un empleado para realizar tales y tales trabajos. Y ahí decía requisitos, y ya ponía requisito de estudio. Y luego ahí más abajo decía ambos sexos. Y luego daba las otras listas de requisitos. El requisito que decía ambos sexos, nadie lo podía cumplir. Porque no existe una persona que sea mujer y sea hombre al mismo tiempo. O es hombre o es mujer. Aquí no estamos tratando el tema de los gays. O sea, físicamente tiene cuerpo de hombre o tiene cuerpo de mujer. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, queremos aquí un empleado que tenga ambos sexos, no voy a poder ir, nadie va a poder ir. Se va a declarar desierto eso, porque no existe una persona que tenga los dos sexos. O es masculino o es femenino. ¿De quién fue el error? Del que redactó. Entonces, ese es un ejemplo que no es de matemática, pero da idea de los errores que uno a veces comete al redactar. Viene un extranjero, dice quiero trabajar en esta empresa y cuando mira que debe tener los dos sexos al mismo tiempo, entonces dice no, yo no puedo aplicar, yo soy hombre. Viene una señora y dice no, yo no puedo aplicar, yo solo soy mujer y aquí tienen los dos. Es ridículo, pero esos casos se dan. Aquí tenemos ya un resumen del contrato, de las cláusulas, no me voy a detener en esto porque ya más o menos las comenté, pero si estos cuadritos hay que aprendérselo, hoy por hoy es su Biblia. Ahora vamos con la que ya casi avanzamos, pero me gustaría escucharlo a ustedes. Antes de entrar con la comunicación, quería saber si hay alguna pregunta sobre lo que hemos estado platicando acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les parecen esas cláusulas? No, no hay duda. Vale. Entonces vamos a continuar para poder salir a tiempo, porque luego vienen las preguntas de la tutoría. Vamos con la otra parte. La comunicación en el aula de matemáticas. Viene una pregunta. ¿Por qué hay estudiantes académicamente brillantes, pero incapaces de pensar matemáticamente ante una situación problema? Una posible causa podría ser la falla o la deficiencia en la comunicación en matemáticas. Y esas fallas en la comunicación, ¿a qué se deben? Aquí está la lista, mire. Hola, pase adelante, ahí hay coco si quiere. Ahí revíselo, le voy a llamar a... Esto sí, pero eso está libre. ¿Cómo lo tiene ahora? ¿Qué tal? Entonces, cuando hablamos de fallas en la comunicación en matemáticas, aquí mencionan ya algunos detalles. Primero, la sintaxis específica y símbolos oportunos. La matemática tiene sus propios símbolos que hay que conocer, identificar y saber en qué casos se usan.
Si el estudiante no tiene claro eso, estamos mal en comunicación matemática. Hay que asegurarse que esos símbolos se conocen, se comprenden, se aplican bien. Por ejemplo, cuando decimos raíz, la primera vez que hablan de raíz y además raíz cuadrada, el estudiante piensa en un árbol, pero nosotros como matemáticos decimos, no, es que esto no es raíz de un árbol. Entonces el estudiante dice, bueno, raíz allá afuera significa raíz de un árbol, aquí no, aquí significa un número que multiplicado por sí mismo dé como resultado esta cantidad. Otro detalle, organización de la presentación, lo cual requiere de diversas formas de comunicación que deben tener claridad, lógica y eficacia. Vale. Es decir, la forma como vamos a presentar los ejemplos, el contenido, debe tener claridad, lógica y eficacia. Para no confundir al estudiante, porque si estamos hablando de forma desordenada, como los bolos, estamos mal. Usted escuchó un bolito, habló, 2 horas estuvo hablando. ¿Qué dijo? A saber, habló de tantas cosas y con tanto desorden que no sé exactamente qué quería decir el bolito. Pero nosotros no vamos a hablar así, especialmente cuando tenemos enfrente un grupo de estudiantes que están muy atentos a lo que el maestro diga. Tenemos que pensar, hablar con claridad, de manera lógica y eficaz. Luego vamos con el otro punto, la pertinencia y calidad de la presentación. El argumento debe discutirse de forma tal para que sea justo, claro y completo. La pertinencia se refiere en este caso a 2 aspectos. Primero, la utilidad de lo que vamos a ver. Esto me va a servir y me va a servir ya para cuantificar. Ya no solo voy a ver las cosas de manera cualitativa, sino cuantitativa. Y el otro detalle es que los argumentos con los cuales se van a justificar eso, pues debo explicarlo. ¿Verdad? ¿Por qué? El siguiente punto es el uso de diversas formas de comunicación. Elegir un medio el cual cuenta con un sistema de signos específicos. Es decir, acá debe haber variedad. Hoy va a ser presentación oral, mañana video, pasado mañana software de matemática, luego trabajo en equipo. Hay tantas formas. ¿Y por qué tenemos que usarlas? No solo para que el estudiante no se aburra de ver lo mismo todos los días, sino porque los estilos de aprendizaje son variados. A algunos le gusta más de forma visual, a otros de forma auditiva, etcétera, etcétera. Y como yo tengo aquí de todo, pues yo lo que voy a hacer es presentar, comunicarme con ellos usando diferentes medios. Por si el visual no vio claro aquí, pues tal vez mañana que voy a trabajar de forma visual, él se va a sentir bien a gusto. Así. Empeño dado al diálogo. Los argumentos o razonamientos deben ser claros, pertinentes y profundos. Ahí se debe enseñar al estudiante a dialogar, a razonar, a justificar. El último, consideración de los argumentos y de las razones de los otros. Es decir, respeto, tolerancia hacia la opinión de los demás. Entonces, puede ser que el compañero esté equivocado, pero merece respeto. Porque él como persona, independientemente si se equivocó o no, es un ser humano y merece respeto. Y como no estamos tratando con expertos, sino con gente que está aprendiendo, no tiene nada de raro, no tiene nada de malo que se haya equivocado. Y yo debo tolerar eso. Es decir, bueno, se equivocó porque él está aprendiendo. Probablemente si fuera un experto el que se equivoca, a lo mejor sí, ¿verdad? Eso no lo puedo tolerar, porque es un experto, es un doctor en eso. Pero si es mi compañero de clase y estamos aprendiendo juntos, si él se equivoca, lo mucho que puedo decir yo, bueno, al menos yo no me equivoqué, ¿verdad?
pero es normal que se equivoquen si están aprendiendo, así aprendemos. Vale, sigamos. Comunicación, sigamos con la comunicación. Ya vimos ahí con la falla. La comunicación. Fandino señala que una de las mayores dificultades en el aula es que la comunicación es asimétrica, especialmente porque se reconoce en mayor medida la dirección del docente hacia el estudiante. Por eso el docente debe tratar de involucrar, cuestionar al estudiante o que por lo menos discuta en trabajo en equipo, para que también el estudiante hable, participe, que no solo sea el docente el que habla y habla y habla y no dio chance a los demás. Si vemos que el estudiante es muy callado, no habla, habrá que buscar una estrategia para que hable, porque eso también me permite a mí medir el nivel de avance en el aprendizaje. Dio su opinión, me explicó ciertas cosas, yo con eso entiendo que sí, ha avanzado bastante, o que ha fracasado. No pude darme a entender, el estudiante no comprendió nada, vamos a retomar esto el día de mañana. ¿Y en qué me basé? Bueno, en el diálogo, en la comunicación que expresó el estudiante. Esto implica que el docente debe hacer uso en su clase, en ese proceso de enseñanza, del lenguaje común y del lenguaje matemático. O sea, de las dos cosas, ¿verdad? Del lenguaje común y el lenguaje matemático. Fandiño expone que la comunicación matemática presenta una incomprensión. El docente espera una cierta comunicación que no coincide con aquella propuesta por el estudiante. Vale. Este otro autor, Jiménez, dice que en los lineamientos de competencias matemáticas se establece un papel predominante a la comunicación en la clase matemática, entendiendo la comunicación como un proceso de interacción social en el que se favorecen la negociación de significado, el consenso, el diálogo, el debate, mediante acciones mediante las cuales se alcanzan procesos esenciales para el desarrollo del procesamiento matemático, la conjeturación y la argumentación. O sea, la comunicación matemática se da cuando se logra llegar a ese nivel de conjeturación y argumentación. Cuando ya llegamos a eso, que se razona, se conjetura y se argumenta lógicamente usando el lenguaje matemático, además del lenguaje común, estamos ya en un buen nivel. Hay un autor, Calderón, que dice que el uso de la lengua implica la existencia de dos tipos de funciones. Primero, las funciones de representación son aquellas que funcionan cuando estamos produciendo un discurso y se dividen en tres: función referencial, función apofántica y función de expansión discursiva. Entonces, aquí estamos hablando de que hace referencia a lo que el símbolo representa, a lo que el argumento representa. Y está la otra función, las funciones de comunicación, son aquellas que funcionan para facilitar el posicionamiento del sujeto hablante frente a su interlocutor. Y se divide pues en instrumental para satisfacer necesidades, reguladoras para modificar el comportamiento del estudiante, interactiva para involucrar al estudiante, personal para identificar y manifestar el yo, heurística para explorar el mundo exterior e interior, imaginativa para crear un mundo propio, aquí viene el tema de los modelos, y la informativa para comunicar nuevas ideas. Ahora acá vienen las prácticas compartidas, de acuerdo con Fandiño. Serían prácticas conceptuales, los puros conceptos matemáticos, las prácticas algorítmicas, la construcción de los pasos, ¿verdad? Las prácticas estrategias, que se refieren a las estrategias puestas en práctica en algún problema. La práctica comunicativa, que es la argumentación, justificar,
las prácticas semióticas, habilidades de dominar la representación del objeto matemático en varios registros semióticos y las transformaciones. Aquí ya estamos en otro nivel, ¿verdad? Ya se asume, se comprende todos los símbolos matemáticos y podemos expresarnos de manera lógica usando esos símbolos que son propios, exclusivos de la matemática. Ahora vamos con lo último, que sería situación, bueno, no tan último, ¿verdad? Veamos. ¿Hay alguna pregunta? Voy corridito porque ya casi se nos ha acabado el tiempo y todavía nos falta. Si no hay pregunta, continuamos entonces. Vamos ahora con situaciones didácticas y no didácticas. Vale, veamos primero las didácticas. Las situaciones didácticas hacemos alusión a todas aquellas tareas, actividades o prácticas educativas que se caracterizan por ser diseñadas y construidas intencionalmente con el fin de enseñar un concepto, noción u objeto de conocimiento. Es decir, se refiere a una actividad, una situación, cualquier cosa que ha sido diseñada por el docente con la única intención de enseñar un concepto, una noción u objeto de conocimiento cualquiera. O sea, no es casualidad, no se llegó a improvisar. Además, no es la voy a hacer solo para pasar el tiempo, no. Es que ha sido diseñada con la única intención de enseñar cierto concepto, cierto tema. Una situación didáctica es aquella que se desarrolla habitualmente dentro del contexto escolar, donde hay una interacción entre docente y estudiante. Se trata de situaciones que se diseñan y desarrollan con la clara intención que se produzca el aprendizaje. Y hablando de situaciones didácticas, hay dos enfoques. El enfoque tradicional, excesivamente guiado y cerrado, y el enfoque planteado por Rousseau. Es decir, son dos enfoques. El tradicional, que es guiado, es cerrado, el profesor lleva de la mano al alumno, y el otro que es el de Rousseau. Vamos a ver primero el tradicional. Las situaciones didácticas se cimientan en una concepción del aprendizaje en donde el estudiante aprende lo que el docente explica y no aprende nada de aquello que no explica. Por eso es cerrado. Hoy hemos llegado a un punto en donde el estudiante puede aprender sin el docente. Eso no quiere decir que no necesita nunca al docente, sí lo necesita para que el docente lo evalúe y porque hay tanta información que aprender que el estudiante se puede perder, se puede confundir, porque no tiene ni la formación ni la experiencia del docente, por lo tanto siempre necesita el docente, pero él puede aprender sin el docente. Pero esto se olvida acá en el enfoque tradicional. Vale, sigamos. En el otro enfoque, que es el de Rousseau, se parte de la idea de la creación de conocimiento como resultado de la adaptación a un medio resistente con el que interactúa el estudiante, concepto heredado de la teoría piagetana del aprendizaje. Rousseau dice: un proceso de aprendizaje puede estar caracterizado de manera muy general por una serie de situaciones identificables, reproducibles, que acaban regularmente en la modificación de un conjunto de comportamientos del estudiante, modificación característica de la adquisición. Es decir, se le presenta una situación que no es precisamente tan obvia la solución, eso hace que yo pueda hacer un análisis profundo y eche a andar mi creatividad, mi imaginación, y al final descubro la solución aplicando ciertas técnicas, logro comprender ciertos conceptos que están detrás de esto y como consecuencia directa mi conocimiento anterior se ve modificado. Ahora el conocimiento ha sido afectado por esta acción, se da la relación dialéctica entonces, ¿verdad? Yo analicé esta situación, pero esa situación afectó, pero me afectó de forma positiva. Hoy mi conocimiento es mejor que el anterior, ya lo modifiqué, ya no es el mismo que tenía antes.
hay 4 hipótesis fundamentales sobre las que se apoya la teoría constructivismo, que aquí las presentamos. Primero, el aprendizaje se apoya en la acción. O sea, el estudiante puede ser que aprenda escuchando al maestro, puede ser que aprenda viendo un video, utilizando un software, pero el aprendizaje es mucho más profundo, mucho más completo si se basa en la acción, el verbo hacer. Entonces, el famoso tema aprender haciendo es válido acá. Número 2, la adquisición, organización e integración de los conocimientos pasa por estados transitorios de equilibrio y desequilibrio. Él ya tiene unos conocimientos, esos conocimientos como que no le ajustan, no cuadran para resolver este problema. Comienzo a darle vuelta al asunto, aplico cierta estrategia y descubro otros. Entonces, en el momento que no cuadra hay un desequilibrio, pero al encontrar otros y ajustar mis conocimientos previos, se da otra vez el equilibrio. Número 3, se conoce en contra de los conocimientos anteriores. Yo descubro cosas nuevas que no cuadran con lo que yo ya sabía y modifico mis conocimientos. Número 4, los conflictos cognitivos entre miembros del mismo grupo social pueden facilitar la adquisición de conocimiento. En otras palabras, el trabajo en equipo bien orientado es vital para el aprendizaje. Vale, sigamos. Una situación didáctica comprende el proceso en el cual el docente facilita el medio didáctico, en donde el estudiante crea y no redescubre el conocimiento. Vale, esto ya más o menos lo vimos. Aquí vienen las condiciones, las características de una situación didáctica. No me voy a detener mucho en esto porque quiero pasar a la última parte. En la situación didáctica tenemos 3 participantes, el estudiante, el docente y el medio didáctico. El aprendizaje se considera como una modificación del conocimiento que el estudiante debe producir y que el maestro debe provocar. Es decir, quien va a adquirir y generar el conocimiento es el estudiante. No es un chip que yo le voy a ir a poner adentro del cerebro, ya adquirió el conocimiento. ¿Y el docente qué va a hacer? Provocar ese conocimiento. Lo que él va a plantear, las actividades que va a realizar, las situaciones que va a proponer, todo eso lo que va a hacer es provocar para que el estudiante entre en crisis, analice, reflexione, aplique y modifique su conocimiento. Y aquí vienen las funciones del docente como guía, porque recuerden que ahora el docente es simplemente guía del aprendizaje. No me voy a detener mucho en esto, después la revisan ustedes, pero es que hay que revisarlas porque son importantes. Y luego vienen las funciones del estudiante. Acuérdense que ya había un contrato didáctico. Ahora, como estamos desglosando todo, hemos llegado a lo que son las funciones del estudiante. No me voy a detener mucho en esto. Ustedes la revisan con mucho cuidado. Yo les voy a enviar a más tardar el lunes tempranito esta presentación, que es como un resumen del folleto que usted tiene ahí. Vale. Sigamos. Ahora vamos con lo que es variable didáctica. Variable didáctica es un elemento de la situación que puede ser modificado por el maestro y que afecta la jerarquía de las estrategias de solución que pone en funcionamiento el estudiante. Es decir, las variables didácticas son aquellas que el docente modifica para provocar un cambio de estrategia en el estudiante. Por eso se llama variable didáctica, porque se puede modificar, pero ¿modificar para qué? Para que el estudiante haga los ajustes, haga modificaciones en su conocimiento. Y la situación adidáctica se da cuando los conocimientos, las técnicas, todo lo que sabe el estudiante
no les son en ese momento de utilidad para resolver el problema que se le ha planteado. Entonces es como una crisis, digamos. Vienen caracterizadas por la producción de conocimiento de manera independiente al docente y por el hecho que las situaciones del estudiante tienen un carácter de necesidad en relación con el saber del juego. Es decir, que es adidáctica porque el estudiante siempre aprende aunque no esté el docente a la par de él, independientemente del docente, él está aprendiendo. Es adidáctica por eso, precisamente, porque no es el docente quien la ha diseñado y no está el docente a la par de él, pero aprendizaje hubo. Por eso siempre es didáctica, pero es adidáctica. Hace referencia a que no fue diseñada intencionalmente para entrar en crisis, sin embargo hubo aprendizaje. Y aquí vienen las condiciones para que sea una situación adidáctica. No voy a detenerme mucho en esto porque me hace un poco tarde, pero ustedes la revisan. Y luego viene la clasificación de las situaciones didácticas, situaciones de acción, de formulación y las condiciones para que se den la situación de formulación. Luego viene la última clasificación, que son las situaciones de validación y de institucionalización. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Vale, entonces solo nos faltaría la última parte que hace referencia a la ingeniería didáctica. No la voy a desarrollar porque quiero entrar con las preguntas, pero usted puede leer. Yo el lunes le mando tempranito esta presentación para que la revisen, porque esta es un resumen de todo. Yo sé que pasan bien ocupados y como esto ya va resumido, creo que les puede servir. Solo quedaría pendiente la ingeniería didáctica, pero léanla. Si tienen alguna pregunta, mándenme un correo, pueden escribirme a WhatsApp o en la plataforma, ¿verdad?, con un mensaje. Vale, entonces nos detenemos acá. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles las preguntas de la tutoría. Hacen la captura de pantalla, las responden. Las preguntas de la tutoría 1 hoy por la noche las voy a terminar de calificar, así que ya mañana creo que ya están las de la tutoría 1 y voy a comenzar a calificar el ensayo también. Va, entonces si no hay preguntas, vamos con las preguntas que corresponden a esta tutoría. Veamos, las tengo por acá, se las voy a ampliar. Usted hace la captura de pantalla para que no tenga que digitar. Permítame. Voy a acá. Veamos. Aquí están las preguntas, solo son 3. Primero, proponga estrategias para mejorar la comunicación en el aula de matemáticas. Ahí tienen, antes de responder eso, lean el material de las diapositivas que habla sobre a qué se debe pues que la comunicación en matemáticas falla. Después de haber leído eso, que ya conocen las causas, que ahí están escritas en el folleto y yo se las dio en la presentación, propongan estrategias. Vayan una por una para que no les cueste. Si hay esta falla en la comunicación, ¿qué puedo hacer para superar esa falla? Luego vayan a la otra falla en la comunicación. ¿Qué puedo hacer para superar esta otra? Y ahí van respondiendo a la pregunta 1. Número 2. Plantear un ejemplo de una situación adidáctica en el aula de matemáticas. Entonces revisen el material para comprender bien que es una situación adidáctica que siempre se dan dentro y fuera del aula. Y entonces presente un ejemplo. ¿En qué momento lo que sucedió dentro o fuera del aula se podría considerar una situación adidáctica? Porque situaciones didácticas pues es lo que vivimos a diario en el aula, pero situación adidáctica también se dan. Lo que pasa es que a veces no son tan obvias, ¿verdad? Y la número 3, mencione ventajas que proporciona la aplicación de la transposición didáctica aplicada en el aula de matemáticas. Entonces,
La transposición didáctica ya lo explicamos en la clase anterior, hoy lo vimos otra vez, pero aquí el tema no es qué es la transposición didáctica, sino qué ventajas tiene que el docente aplique lo que se llama transposición didáctica en el aula de matemáticas. Acuérdese que... dígame. Con la pregunta 2 se podría ejemplificar con una persona con discapacidad auditiva, relacionándolo con la situación didáctica. Pues depende. En principio yo diría que sí, porque acuérdese que sí hay comunicación con el docente, pero a través del intérprete. En ese sentido, hay un aprendizaje, pero de manera indirecta, digamos. Podría considerarse ese hecho como una situación didáctica, pero hay otras cosas, hay otros ejemplos donde es como más obvio, pero en principio me parece que sí, porque acuérdese que situación didáctica implica que siempre hay aprendizaje, pero que el docente no está a la par, o a lo mejor está a la par, pero no se da cuenta. Pero en el tema de discapacidad, sí, hay muchas situaciones didácticas. Acuérdese que la persona con discapacidad desarrolla exageradamente los otros sentidos, ¿verdad? Y debido a eso es que él adquiere ciertas capacidades que sorprenden a veces, ¿verdad? Y entonces el aprendizaje es fuerte, porque si uno de los sentidos no le desarrolla bien, pero los otros están muy desarrollados, y el aprendizaje se da. Está bien, me parece bien. Puede plantear. Sería interesante ver un ejemplo de ese tipo, fíjese. Yo le sugiero que lea bien qué es una situación didáctica y luego enfóquelo con el tema de discapacidad, porque es que eso es parte de la realidad. Y nosotros a veces como docentes estamos acostumbrados a pensar en el alumno regular que no tiene ningún tipo de discapacidad y se nos olvida que como docentes también somos responsables de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y que a lo mejor aprende más la persona con discapacidad que el estudiante regular, porque precisamente por su situación está como más atento a los temas que se presentan. Pero sí me parece interesante. Si hay alguna otra pregunta, no sé si ya capturaron la pantalla, solo son 3 preguntas, trabajenlas tranquilos, las suben a la plataforma, yo las voy a calificar, ¿verdad? Si no hay más comentarios, más preguntas, estaríamos prácticamente cerrando acá la reunión, ¿verdad? Yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estos temas. Yo sé que no es la única asignatura que llevan, pero esta asignatura es importante también, porque estamos hablando de didáctica. ¿Qué hace un profesor que desconozca la parte didáctica? Está perdido, perdidísimo. Entonces, para que no esté perdido uno, necesita conocer esta área. Así que prácticamente estaríamos cerrando todo. Les agradezco mucho y cualquier cosa, estamos a la orden, me escriben y recuerden que el próximo martes vamos a reunirnos al menos unos 15 minutos en la noche a las 7 en punto, por algún problemita, alguna duda, cualquier cosa. Y yo entre hoy y mañana creo que me he puesto al día con las calificaciones de esta asignatura. Bueno, que descansen y que aprovechen bien el recurso de la universidad en línea. Nos vemos entonces.